Hey guys, what's up? Here Oscar again with another video in From Flesh to Clay. Chicos, bienvenidos una vez más a otro video aquí en nuestro canal en From Flesh to Clay. If this is the first video you're watching, after it you can go and check out the other videos I have about my collectibles, about how to learn languages and whatnot. Bueno, si este es el primer video que se están viendo, después de que lo terminen pueden mirar los otros videos que tengo acerca de mis colecciones y de cómo estudiar idiomas. And I have another channel, it's called the Multilingual Corner. Tengo otro canal que se llama como la esquina multilingüe. En inglés es the Multilingual Corner. And in that channel I'm like posting stuff in Spanish, English and Chinese. En ese canal estoy colocando videos y cositas en inglés, español y chino. It's like I'm from the future. In the future people will speak these three languages, you know? Es como si yo viniera al futuro. Pienso que en el futuro las personas van a hablar esos tres idiomas, inglés, chino y español. So it's now the time you got to hit the books, start learning Chinese, Spanish, or if you speak Spanish, English and Chinese. If you speak Chinese, Spanish and Chinese, you know? That's a pretty good investment. Bueno, ¿en qué mejor momento que ahora para empezar a estudiar esos tres idiomas? Es decir, dos, si ustedes hablan inglés, pues español y chino. Si hablan chino, español, inglés. Si hablan, bueno, tienen la idea, ¿no? Y es mejor hacerlo ahorita, es una muy buena inversión. So, anyway, today we have the Rolling Stones, you know? So, that's an amazing band created in 1963, if I'm not mistaken, up today, right? Tenemos una banda genial, se llama The Rolling Stones. Es una banda que fue creada en 1963 hasta la fecha. And I have these two rock figures, these action figures. One of them is the famous guitar player is Keith Richards. Bueno, tenemos a uno de los más grandes guitarristas, el señor Keith Richards. Y también aquí, por el otro lado, tenemos pero no creo que necesite presentación. I don't think it needs an introduction. Mr. Mick Jagger. Tenemos al señor Mick Jagger. By the way, these action figures are not NECA, like McFarlane figures. They're Medicam. Of course, they were made in China too. But they're not McFarlane. Bueno, cabe decir que estas figuras no son NECA o McFarlane Toys, que son los que usualmente hacen una de las figuras que yo ya mostré, como por ejemplo en Nirvana. So Nirvana, the one that I have playing the acoustic is, McFarlane. But these guys are Medicam. Estas figuras son Medicam. No tienen muchas, esa empresa solo hizo un par. Vamos a mirar después las otras que tengo. And obviously I'm showing like knuckle bones too. Estoy también obviamente mostrando los knuckle bones. Why I decided to make a video about the Rolling Stones? Because I have bad news. This guy Charlie Watts, the drummer, died a few weeks ago, maybe 1 or 2 weeks ago. That was really sad. And I love the Rolling Stones. I have the music. This is the music set, with all the CDs and whatnot. And I'm kind of sad because we don't appreciate people until they're dead, Bueno, ¿por qué decidí hacer este video? Porque tengo malas noticias. Hace poco me enteré, hace un par de semanas, una semana, dos, creo, una semana, que el señor baterista, se llama Charlie Watts, murió hace poco, de la legendaria banda de los Rolling Stones. Y bueno, uno realmente no sabe qué tan buena es una persona hasta que se muere. And I'm not speaking about like, oh, he has his heart in the right place or he's the salt of the earth. I'm speaking about him as a musician. He's an amazing musician. And now that I'm listening to the songs again, I can see why he was like the heartbeat of the Rolling Stones. Bueno, y no estoy hablando de que él era pues como María Teresa de Calcuta o no sé, como un santo o alguna cosa así. Estoy hablando solamente de él en términos de lo profesional como músico que era. Y ahorita que estoy volviendo a escuchar las canciones de los Rolling Stones, me doy cuenta que pues realmente él era el corazón de la banda en términos del ritmo. On the drums, Charlie Wang Dang Doodle Watts.
it's sad, you know, and I recommend you, if you haven't listened to the Stones, I recommend you songs such as Wild Horses. Wild horses. Painted Black. And I want it painted black. I Can Get No Satisfaction. Get no. Start Me Up. Don't make a grown man cry. Under My Thumb. Under my thumb. Angie. Angel. Bueno, y si ustedes no conocen mucho de los Rolling Stones, les recomiendo un par de canciones. Como ya lo dije en inglés, las canciones son Under My Thumb, I Can Get No Satisfaction, Start Me Up, Wild Horses, Angie. There are a few great songs, and I hope that you guys listen to them and you learn a little bit more about this legendary band, right? Espero que si no han escuchado las canciones, pues que las escuchen y que aprendan un poquito más de esta banda legendaria. I also have this book, so big and heavy, commemorating the 50 years of the Rolling Stones. I bought it like some years ago. This is pretty good. It has amazing footage of the band and obviously with the fans and you know how they made the songs and whatnot throughout their career. Bueno, y como venía diciendo, me compré este libro hace un par de años. Es un libro especial, un libro conmemorativo de la banda de los 50 años. Y pues tiene una cantidad de fotos increíbles sobre el como trajín de la banda, como la banda se ha venido desarrollando a través de los años, la relación que tienen con los fans y todo eso. Es un libro bastante especial. I like this book a lot. Me gusta este libro and I can't get enough of this band. No puedo tener suficiente de esta banda. Me gusta mucho. And it's one of these classic bands, you know, along with the Beatles and obviously some like heavy metal bands from the 60s and 70s that people should listen again, you know, like if you guys have the chance. Bueno, esta es una banda que junto a los Beatles y una de las bandas clásicas del heavy metal en los 60s y los 70s, son bandas que vale la pena volver a escuchar, especialmente ahora. You know, now like music is don't get me wrong, I'm not saying that the music now is bad, but I'm saying it's totally different. It's a lot like made by computers and technology and whatnot, and less by the musicians. No estoy diciendo que la música de ahora sea mala como tal, sino que la música ahora pues se ayuda mucho de la tecnología, de los computadores, y no es como antes. Antes era realmente el músico el que colocaba todo el talento, ¿no? So there you have it, the Rolling Stones, and we have like Mick Jagger, Keith Richards here. Unfortunately, we don't have Charlie Watts anymore, but let's check out one interview with, you know, this guy Keith Richards speaking about Charlie Watts. Bueno, aquí tenemos mi pequeña colección de los Rolling Stones. Lastimosamente no tengo a Charlie Watts, bueno, él ya no está con nosotros tampoco, pero bueno, vamos a escuchar o a mirar una entrevista que le hacen a Keith Richards, donde él habla un poco sobre su amigo, sobre Charlie Watts. But it's a lot of it's experience, but at the same time, Charlie Watts is one of the greatest drummers in the band world that's ever going to see, and I mean, it's so beautifully spontaneous and firm. He's got the moves, you know. And that's the end of our video. I hope that you guys like it, and remember, subscribe to the channel, tell your friends, bla bla bla. Bueno, este es el final del video, así que espero que les haya gustado, y por favor suscríbanse al canal, díganle a sus amigos y bueno, todo eso que siempre se dice al final de los videos. Except that here I'm not asking for money. Excepto que en estos videos yo no pido dinero como en los otros videos a otras personas, like, oh, please send me some money or something like that. I know that the economic situation, it might be hard for some, and creating content like YouTubers and whatnot obviously is a business, but I do this for fun. I just want to show my collections and that's it. Bueno, en estos videos yo no pido dinero como en otros canales. Por favor, regálenme dinero, dónenme, no sé, yo sé que la situación económica no es fácil y pues hay personas que solo se dedican a esto, a crear videos en YouTube, etcétera, y obviamente con una calidad brutal y eso, entonces bueno, eso ya es
otro nivel. Yo lo hago más por mostrar mis figuras, las colecciones y también por promover obviamente el uso de varios idiomas. Naturally, I'm also promoting languages here, you know, speak languages and not saying like, oh yeah, I speak French, but that's it, you know, that's what I think or something. Just speak it, you know, like in my case that I'm saying, oh, I speak English and Spanish, that's what I'm doing, or Chinese, that's what I'm doing, and obviously I'm going to record more videos about me and my process learning languages and showing you the real and the actual level I have, right? Bueno, además también me gusta promover el uso de idiomas, como estar hablando idiomas y pues para que las personas se animen no solamente a decir, ah, sí, yo hablo inglés o yo hablo español, sino que realmente los estén usando en la vida cotidiana y por eso estoy haciendo estos videos, inglés-español, inglés-chino y bueno, otros idiomas. Más adelante voy a grabar también videos mostrándoles en qué nivel tengo los idiomas que hablo. So you guys stay tuned and see you next time. Quédense con nosotros y nos vemos acá en otra ocasión. Chao, chao. See ya.